¿Sabías que existe un país con dos gobiernos simultáneos, cada uno controlando una parte? De hecho, hay más de dos, pero dos principales. Este es Libia. Libia hoy en día es, en la práctica, un país que existe en varias partes al mismo tiempo. Aunque es un solo estado soberano, en la práctica está dividido entre gobiernos rivales, ejércitos enfrentados y zonas sin control real de ningún bando. En el oeste, con sede en Trípoli, está el internacionalmente reconocido Gobierno de Unidad Nacional, que controla la capital, los ministerios clave y gran parte de la costa noroeste. En el este, en Bengasi y Tobruk, existe un sistema político paralelo en torno a la Cámara de Representantes de Libia, apoyado por el Ejército Nacional Libio. Se llaman a sí mismos el Gobierno de Estabilidad Nacional, nombres confusos y similares. Así que el oeste es unidad y el este es estabilidad. El país no es estable ni está unido. Además, el sur es estratégico y crucial, aunque vacío en los mapas. Ahí, la autoridad de ambos gobiernos del norte es prácticamente inexistente. Redes tribales de Tuareg, Tebú y otros árabes controlan territorio, cruces fronterizos, instalaciones petroleras y rutas de contrabando. Existen acuerdos informales y fuerzas armadas propias. Además, cambian de alianzas entre sí y con ambos gobiernos. A veces cooperan con Trípoli, a veces con Tobruk y a veces no cooperan con nadie. Así que, al mismo tiempo que Libia tiene dos gobiernos, también hay áreas donde no hay gobierno en absoluto. Ahora, esto no es un colapso repentino. Libia no se desmoronó de la noche a la mañana. La fragmentación actual del país es el resultado de una división histórica a largo plazo que nunca se resolvió realmente, solo se suprimió temporalmente. Así que, para entender por qué Libia es así, necesitamos retroceder antes de la guerra civil, incluso antes de Gaddafi, antes del petróleo, antes de que existiera siquiera el concepto de Libia. Durante gran parte de la historia, Libia no era solo un lugar, sino varios lugares con el mismo nombre. El territorio de Libia siempre estuvo dividido en tres regiones principales, no en dos. Tripolitana en el oeste, Cirenaica en el este y Fezán en el sur. Cada una tenía distintos pueblos, economías y vínculos externos. Así que creo que el primer pensamiento es que la antigua división es visible una vez más, y tal vez la unidad era algo ficticia. Aprendamos un poco más sobre la región para entenderlo. Antes de la llegada de los imperios clásicos, las regiones estaban habitadas por los amazigh y otros grupos indígenas, cuya organización política era local y tribal. El poder no estaba centralizado, ni siquiera estaba organizado como en Europa, con el feudalismo. La autoridad provenía simplemente del parentesco, el control de la tierra y el control de las rutas comerciales. Esto era importante porque los imperios europeos y árabes gobernaron la costa, pero nunca el interior. Y cuando llegaron civilizaciones externas, no intentaron unificar Libia de inmediato. De hecho, reforzaron esa división. Comerciantes fenicios se asentaron en la costa occidental, fundaron ciudades ligadas a Cartago y al Mediterráneo. Mientras tanto, colonos griegos se establecieron en Cirenaica, fundando ciudades como Kidín, que eran culturalmente griegas y económicamente vinculadas al Mediterráneo oriental y Egipto. Desde el inicio, Libia occidental y oriental tenían diferentes perspectivas, ya que fueron colonizadas por pueblos distintos antes de la llegada de los romanos. Durante su imperio, ambas regiones se unieron al dominio imperial, pero se gobernaron por separado. Es como si ya aceptaran tener dos identidades. Además, mientras que se desarrollaron caminos, ciudades y puertos a lo largo de la costa, el interior permaneció muy poco administrado, incluso en parte no reclamado por Roma, ya que se consideraba inútil. El imperio no quiso borrar identidades regionales, y al debilitarse su autoridad, esas divisiones permanecieron. Porque, bueno, en realidad nunca desaparecieron. Unos siglos después, llegó un nuevo pueblo extranjero, los árabes. Sus conquistas en el siglo VII trajeron el Islam, un idioma árabe, lo que le dio a Libia un marco cultural más unificado que nunca antes había tenido. Sinceramente, creo que podrías comparar ambos lados de Libia con otros países del norte de África.
Creo que eran tan similares entre sí como con Egipto o Túnez. Solo compartían gobernante, religión e idioma. Las demás diferencias persistían, por lo que la unidad política real seguía siendo esquiva. Libia fue gobernada por una sucesión de califatos, dinastías y gobernantes locales, a menudo desde capitales distantes como Damasco, El Cairo o Túnez. El poder era desigual, y el interior del desierto seguía siendo difícil de controlar, porque en ese entonces no se le daba mucho uso, así que se veía principalmente como solo desierto. Bajo el dominio otomano, Libia se reorganizó en varias provincias en vez de una sola unidad. Tripolitana y Cirenaica se gobernaron por separado, y Fasan era una zona fronteriza, más ligada al comercio sahariano que a la política mediterránea, y situada en una realidad distinta al norte del país. La autoridad otomana dependía mucho de las élites locales y tribus, lo que reforzaba la autonomía regional en vez de reducirla. Así que parece que, hasta el siglo XIX más o menos, el concepto de una Libia unida ni siquiera existía. Eran solo un conjunto de dos regiones muy diferentes, una al lado de la otra, Tripolitana y Cirenaica. Entonces, ¿cuándo surgió Libia como tal? El primer intento de convertir estas regiones en un solo país no vino desde dentro, sino desde fuera, de hecho, de la colonización por parte de una potencia europea. Todo empezó con la invasión italiana a inicios del siglo XX. Italia no solo conquistó el territorio, de alguna manera unió a la fuerza estas regiones en un proyecto colonial, sentando las bases de la Libia moderna. Casi por accidente, la invasión italiana comenzó en 1911, en una época en la que las potencias europeas competían por apoderarse de lo que pudieran de un debilitado imperio otomano. Italia era un estado-nación relativamente nuevo, unificado apenas en la década de 1860, y estaba algo desesperada por demostrarse como una verdadera gran potencia. El norte de África perdía territorio. Francia tenía Argelia y Túnez, Gran Bretaña Egipto, e Italia se sentía excluida. Consideraban a la Libia otomana el premio más fácil, aislada, mal defendida y en un lugar estratégico. Estaba al sur de Italia, controlaba puertos clave del Mediterráneo y ofrecía prestigio, aunque su valor económico era incierto. Los políticos italianos presentaron la invasión como una misión civilizadora, diciendo que Libia era rica, pero mal gobernada por los otomanos. Las fuerzas navales italianas bombardearon Trípoli y Bengasi, desembarcaron tropas y tomaron los puertos fácilmente. Aunque la invasión parecía exitosa al inicio, el control italiano fuera de la costa era superficial. En Cirenaica también hubo fuerte resistencia local contra un gobierno centralizado, especialmente extranjero. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia intensificó sus ambiciones coloniales bajo el fascismo. Libia dejó de ser solo un proyecto de prestigio y debía ser una colonia de asentamiento, una extensión de Italia. Así empezó la unificación, de forma brutal. Italia dejó de lado el gobierno indirecto y avanzó al control total de las tres regiones. Tripolitania, Cirenaica y Fezzan ya no eran tratadas como provincias conectadas de manera laxa, sino como parte de una sola unidad territorial bajo una autoridad colonial centralizada. El nombre de Libia proviene de la antigua terminología geográfica. Se eligió para darle a la colonia algún tipo de legitimidad histórica y para sugerir una continuidad donde realmente no existía ninguna. Lo que antes habían sido tres regiones con historias separadas, ahora estaba fusionado administrativamente en una sola colonia gobernada desde Trípoli y Roma. Se construyeron caminos, puertos y ciudades para los colonos italianos y el movimiento militar, no para la integración local. Cuando Italia perdió Libia tras la Segunda Guerra Mundial, el daño ya estaba hecho. Libia logró su independencia y se convirtió en una sola unidad territorial. Esa unidad fue impuesta por la conquista colonial, no surgió de un consenso interno. El Estado colonial formó el país antes que la nación, y esa contradicción persiste en Libia hasta hoy. Independencia, dictadura, guerra civil y separación. ¿Y luego qué ocurrió? En 1969, Muammar Gaddafi tomó el poder en un golpe de estado, derrocando a la monarquía. Durante 40 años, creó un gobierno centralizado y personalizado, eliminando instituciones locales.
Gaddafi unificó Libia impidiendo alternativas. Las élites locales fueron marginadas, las tribus manipuladas y todo poder independiente eliminado o absorbido. El hallazgo de petróleo y las ganancias calmaron la situación temporalmente, pero no eliminaron las tensiones. Cuando Gaddafi cayó en 2011, el sistema colapsó de inmediato. Faltaban un ejército unificado, una burocracia confiable y una cultura política común que unieran al país. Los grupos armados que habían luchado contra el régimen conservaron sus armas y las ciudades empezaron a actuar de manera independiente. Lo que siguió fue esencialmente una guerra civil, pero también fue más que eso. Fue una crisis de legitimidad y de la existencia misma del país. Varios gobiernos decían representar a Libia, cada uno con apoyo de distintos grupos armados y extranjeros. Hubo elecciones, pero los perdedores no aceptaron los resultados. Se crearon gobiernos de compromiso sin autoridad real y de corta duración. Y así, para mediados de la década de 2010, la división se había endurecido en estos dos bandos. En el oeste, las autoridades de Trípoli destacaban su reconocimiento internacional y acceso a finanzas estatales. Su poder dependía de alianzas con milicias locales, no de un ejército nacional. En el este, Khalifa Haftar creó una estructura militar centralizada y se presentó como el único capaz de restaurar el orden. Por este control militar, sus fuerzas tomaron Cirenaica, gran parte de la infraestructura petrolera, y luego se expandieron al sur. Ahora, estos no son solo facciones rivales, son sistemas estatales rivales. Ambos lados cuentan con instituciones, medios, relaciones exteriores e intentos de unificación. Los gobiernos hicieron treguas, pero nunca resolvieron el problema principal. Ninguno quiere o puede ceder poder. El sur sigue siendo una incógnita, como lo fue bajo el dominio fenicio, griego, romano, otomano e italiano. La ubicación estratégica de Fezán, fronteriza con varios países, la vuelve clave para el contrabando, comercio, migración y producción petrolera. Sin embargo, todos los gobiernos centrales la descuidan. Los grupos locales han llenado el vacío creando sistemas de control propios y aliándose según les convenga, ya sea con un bando, con otro o con ninguno. Y así, hoy en día, Libia se parece a un país que está congelado en un periodo de transición que simplemente nunca termina. Opera como dos gobiernos, varios ejércitos y zonas autónomas superpuestas sobre regiones históricas nunca del todo unificadas. Esto, nuevamente, plantea la pregunta: ¿deberían asumir que no deben estar unidos y declarar la independencia como 2 o 3 nuevas naciones? ¿Una de Tripolitana, una de Cirenaica y una de Fezán en el sur? El futuro de Libia, ya sea reunificación, formalización de divisiones o permanencia en el limbo, sigue siendo incierto. Está claro que su crisis no es solo de política, personalidades o control. Es un estado ensamblado antes de estar realmente integrado, y que ahora está luchando por decidir si puede o incluso si quiere volver a ser un solo país.